Se preguntarán por qué tengo la MLS y alrededor sus equipos, ¿no? De fondo. Básicamente es porque este tema quiero hablar, y es que por qué el jugador venezolano no logra dar el salto de la MLS, sobre todo los jóvenes, a Europa, ¿no? A una liga importante de Europa. Y la verdad, ¿por qué digo la MLS? Porque en los últimos años se ha convertido en un trampolín bastante importante, sobre todo para talentos jóvenes y sudamericanos, ¿no? Básicamente, que muchos equipos hacen esta tarea, se llevan al jugador de Sudamérica, de su liga natal, y luego van, juegan en MLS una o dos temporadas y lo exportan hacia Europa, sobre todo a la Premier League. Esto se ha convertido la MLS, y hay que decirlo, es una realidad. Ahora, ¿cuál es el problema con los venezolanos, no? Vemos ejemplos de jugadores, repito, que han hecho eso que le estoy diciendo, como el último, Diego Gómez, ¿no? Diego Gómez es un jugador paraguayo que hizo un preolímpico espectacular, tiene mucho futuro, un gran mediocampista, jugó en el Inter de Miami la temporada pasada y lo acaba de fichar el Brighton, y hace días debutó en la Premier League, ¿no? Y también pasó con John Durán, que fue el fichaje del Al Nassr, ustedes saben, muchos millones de dólares de Aston Villa, está en Chicago Fire en 2021, antes de ir a lo que es el Aston Villa, y ya luego se desarrolló por allá en la Premier. Tenemos el caso de Cucho Hernández, que es un jugador de Columbus Crew, recién fichado por el Real Betis de la Liga Española. Así otros casos donde equipos de la MLS se han lucrado y exportado jugadores hacia las grandes ligas europeas. El caso más llamativo, sin duda, fue el de Miguel Almirón, del Atlanta United. Con una temporada magnífica junto a José Martínez, fue fichado por el Newcastle United, de la MLS a la Premier League. Mientras que los jugadores venezolanos, claro está, no han podido dar ese salto tan gigante. Quizás el último fue Yangel Herrera, pero recordemos que Yangel Herrera estaba en el New York City del Citigroup, entonces se movía entre Girona, el Manchester City, son propiedad del Citigroup. Ahora bien, vamos a buscar los casos actuales. David Martínez, por lo menos. David Martínez, hasta los momentos, es la joya, todo lo que queramos, no ha hecho la tarea. David Martínez no le ha ido como debería irle en el AFC, hay que decirlo. No ha rendido al 100% David Martínez, y ha hecho lo suyo, y tiene un talento fenomenal, lo demuestra cada vez que puede, pero no ha hecho la tarea, porque David Martínez ya es para que hubiera pasado el mismo fenómeno que con Diego Gómez. Era para eso David Martínez. Estoy seguro que sí. David Martínez tiene mucho talento para ir a, imagino yo, a España por lo menos, ¿no? Que España es una liga que jugadores de características de él encajan muy bien, pero es que no se lo ha dado también por su rendimiento y también por las lesiones que ha tenido en el equipo de Los Ángeles. ¿Quién es el jugador que tenga la oportunidad ahora de usar la MLS como trampolín? Velasco Segovia. Velasco Segovia es el fichaje del Inter de Miami, ya hemos hablado de él en este canal. Es evidente que tiene que demostrar y sacar las garras y ser un jugador élite, porque fíjense, Inter de Miami, Brighton, Diego Gómez, Velasco Segovia, Inter de Miami. Veamos a dónde lo lleva su talento y su capacidad y su rendimiento, que evidentemente termina siendo lo más importante, y estoy seguro que Telasquito puede usar al Inter de Miami como un gran trampolín. Ahora bien, no hemos visto el primer caso de venezolano que pueda triunfar de esa forma, que de la MLS parta hacia una liga importante de Europa, o sea, un equipo importante de Europa. Y los últimos que la MLS ha exportado a otras ligas son de Premier League, o sea, terminan jugando en la Premier League básicamente. Pero entonces, ¿qué fenómeno es este? ¿Está fracasando el jugador venezolano? ¿No es tan talentoso? Es el pasaporte, porque también está lo de Miguel Almirón y José Martínez. José Martínez fue un jugador escandaloso, mejor delantero de la MLS, cuando Almirón se fue al Newcastle. ¿Y a dónde se fue José Martínez? Al Inter de Miami. Claro, yo creo que también pasa por una decisión personal, además que Joseph ya había estado en Europa, con el Young Boys, con el Torino. Entonces, digamos que por comodidad, y lo que ha demostrado Joseph es que prefiere la comodidad que los retos, y está bien, es su decisión y nadie puede juzgarlo. Futbolísticamente, nos hubiera gustado ver a Joseph Martínez en otra liga, pero si él está muy cómodo con su familia, con todo lo que tiene a su alrededor en los Estados Unidos, está bien. Ese es su asunto plenamente. Entonces, José Martínez no fue a ningún sitio, y Joseph, siendo máximo goleador de la MLS, rompiendo récord, aunque sea, pudo parar con el historial
de exportación de la MLS que tiene hacia la Premier League, pudo parar un equipo de mitad de tabla en Inglaterra, pero eso tampoco pasó. Entonces yo creo que David Martínez y Telasco Segovia son el experimento final para ver qué es lo que sucede con el jugador venezolano en la MLS, sobre todo joven, que no termina de irse a una liga top, como muchos jóvenes que incluso no son tan buenos como David Martínez y Telasco Segovia, y esos jóvenes sudamericanos también terminan en grandes ligas. Entonces esta temporada, que ya va a comenzar en febrero, veamos cómo le va a Telasco Segovia y a David Martínez, esperemos que bien, y a ver si les basta con eso para terminar en una liga top de Europa. ¿Crees que el jugador venezolano no es tan bueno? ¿Crees que el pasaporte pesa? ¿Crees que es una cuestión de agentes? No creo. ¿O sencillamente no ha pasado por el momento? Muchas gracias y nos vemos a la próxima.